Bueno, luego de meses de fuga por fin vuelvo con la parte de los zombies. Muchos me han estado pidiendo esta parte, por lo que les traigo mi opinión de la clasificación de las clases de los zombies, de la peor a la mejor, así que empecemos con el top. Bueno, en esta ocasión voy a hablar del puesto 4 y 5 en simultáneo. ¿Por qué? Bueno, es que tanto las clases Valeroso como Bestial, las cuales son las que considero las peores en todo el bando de los zombies, la verdad es que son casi parejas. Ambas tienen combos muy buenos, y mazos muy buenos, en el caso de la clase Valeroso, los deportistas, y en la clase Bestial, las mascotas. Evidentemente si comparamos a las tribus podríamos decir que a pesar de que la de las mascotas sea letal gracias a los teletransportes, aquí va justo el problema, ya que eso quiere decir que es más dependiente que los deportistas, y con esto no quiero decir que los mazos de mascotas con los otros tres héroes sean malos, solo que con Inmorticia tienes la victoria más asegurada, pero a pesar de que con este plus sean mucho más superiores, los mazos de deportistas son más consistentes, aunque también pueden ser contrarrestados fácilmente con Galacactus, Papapum Primitiva, Bonk Choy, y también contrarrestados por mazos de plantas, como el de la curación, por lo que se podría decir que esto está muy parejo, un poco favorable a la clase Bestial, ya que a pesar de ese defecto, Inmorticia es de los mejores héroes zombie, y de los más usados en el meta, por lo que algunos de los jugadores llevarán esos mazos. De hecho los deportistas son opacados por otros mazos con todos los héroes, como los mazos de crecer tus cartas baratas, los mazos de bromista, y el enjambre en caso de Z-Mech. Que ahora que vemos estos dos mazos en conjunto, no es que sean muy eficientes, especialmente el de Z-Mech, porque no es un héroe que tenga de la mejor remoción, por lo que todo dependería de los primeros dos turnos. En el caso de Tornillo la verdad es que es un mazo casi igual, solo que con mejor remoción, y que no es tanto enjambre, sino tempo, pero en general estos mazos son buenos, además de los deportistas. En Bestial, tenemos de las más letales combinaciones, pues aparte de los con los mazos de mascotas, también podemos estar en full control hasta llegar a turno 9 o 10 para teletransportar al Zombot 1000, y los mazos de bromistas que no podían faltar, que por cierto, digamos que aquí funcionan un poco mejor por el control que nos ofrece esta clase, que es mucho más libre que el de la clase Valeroso, que en esa remoción es básicamente solo para evitar a las piñas clon, o por lo menos así lo veo con los trucos que cuestan 3 soles, la clase Bestial si bien no tiene mucha remoción para varias cartas a la vez, lo cierto es que se pueden remover muchas cartas con altas estadísticas, con una carta de coste 3 al igual que las anteriores. Regresando a lo anterior también tenemos mazos de piratas que funcionan muy bien, gracias al control de la clase Bestial probablemente sea mejor todavía, y agrégale el frenesí, y ahí sí que ya ganaste. También hay otros mazos más, con otros héroes como Neptuna o Bugalú, pero al no ser tan consistentes no los incluyo. Ya en general, ambas clases tienen tempo, control, y en ambas su agro no es tan bueno, pero la clase Bestial puede tener más midrange, si es que tienes un buen inicio. La clase Bestial la verdad es que tiene muchos zombies secos que muchas veces no harían algo porque la clase Guardián simplemente lo contrarresta, y lo mismo con Valeroso, pero en esta misma clase se encuentran las peores legendarias. En lo que más destaca sería en abaratar las cartas, ya sean trucos o mazos de enjambre, sin embargo, no son los mazos más seguros, aunque muchas veces ganes, ya que depende de la mano inicial, y que dependen también de otras clases que tengan trucos buenos o cartas de turno temprano buenas, porque un enjambre completamente de esta clase la verdad no es tan consistente. La clase Bestial si bien parece ser más dependiente de otra, puedo decir que trabaja muy bien con la clase Cerebral, y de tanto vicio y victorias seguidas que he tenido con Cerebro Congelado, me atrevo a decir que con la clase Furtivo también trabajan excelente. Y bueno, al igual que la clase Valeroso hay dos héroes que destacan y dos héroes que no, pero mi conclusión a esto es que la clase Valeroso se lleva el último puesto, y la clase Bestial el cuarto puesto, y esto solo con una ligera diferencia tanto en tempo y control, y los mazos, pues muy lejos entre sí no están, ya que son casi similares dependiendo de otras clases para funcionar.
Y entrando con las clases buenas, tenemos a la clase Loco en el tercer puesto, es una muy buena clase agro, teniendo cartas de liana muy molestas, y de control también sobresale, pues Tarta de Frutas Explosiva y Fontanero Puentista son muy buenas opciones, si bien es cierto que los mazos de bailarines no son los mejores, tampoco son malos mazos, están decentes. Esta clase también tiene muy buena sinergia entre sí, como el Tanquelosaurio con los regalos inesperados, donde nacen los mazos junto a la clase cerebral, donde los mazos de mostacho y bromista simplemente brillarán, y el combo del tonel de mortachos con misión final, y quizá hace sinergia también con el zombidito lanzazombistains, que si lo juegas con zombie infinito y usas el letal, puedes limpiarle el tablero al rival, y ya que hablamos de esto, esta clase posee pocos piratas, pero que son demasiado buenos como se mencionó anteriormente, pues es mucho mejor que hacer un mazo de pirata poniendo al grabador de lápidas, y haciendo un mazo tempo muy efectivo contra el rival. Lo que hace que no la ponga más alto es que aparte de que sus entornos no son tan buenos, el rebasamiento no le ayuda, y también tiene un montón de cartas débiles en cuanto a puntos de salud se refiere, algunas de sus cartas dependen del azar, y sus cartas de turnos altos son fáciles de contrarrestar o evitar, sin embargo tiene muy buenas estrategias con las demás clases, por lo tanto la considero buena. En el puesto número 3, la clase Loco. En el puesto número 2 se encuentra la clase Furtivo, esta clase junto con la que se lleva el primer puesto, tienen una estrategia un tanto peculiar y muy efectiva en las partidas. En el caso de esta clase, las cartas lápidas, esas cartas que al jugarse son anónimas hasta que llegue el turno de los trucos, por lo que en la mayoría de estas cartas son muy buenas por el simple hecho del factor sorpresa, y afectar a las cartas de los rivales que se jugaron en ese mismo turno. También está el grabador de lápidas, que sirve especialmente para esas cartas que son buenas pero con pocos puntos de salud o bufear cartas que las hace rotas y ganar la partida, y sí, hay remociones para lápidas y cosas que hagan que el rival evite nuestra jugada, y la verdad aquí no entiendo por qué mucha gente dice que esto hace a la clase Furtivo una mala clase, o sea, son solo 5 cartas, 2 cartas de una clase diferente, en serio me parece una exageración, además que 3 cartas de esas 5 antilápidas son mediocres. Quería aclarar este punto porque hay mucha gente que incluso considera peor a esta clase por cartas que apenas verás en un 10% de las partidas que juegues. Además, siendo un héroe furtivo no es tan difícil lidiar con un héroe guardiano astuto. El tempo es de lo que más destaca esta clase, ya que bueno, los mazos de piratas, trucos de otras clases y las lápidas piratas simplemente son de los mejores mazos del juego, y un digno rival de Trifecta. Esta clase resalta también en control, sobre todo en los turnos medios usando a Cryojeki, o con el combo del Pogo y en el siguiente turno el cavador de tumbas, poniendo presión en el tablero mientras sacas algunas plantas molestas. Aparte de los mazos de piratas destacan los mazos de zombiditos, no son los mejores mazos que hay, pero son efectivos, tanto por el letal o robando cartas, y ya que hablamos de zombiditos quiero mencionar a Suavie, parece inútil pero la verdad es útil tanto en fusiones como evoluciones y otros trucos que no te esperarías, y si usamos a cerebro congelado ni hablar. Concluyendo con la clase, esta tiene buen tempo, buen control, y quizá buen midrange, pero en lo que falla es agro, y las cartas antilápidas mencionadas. Aún así, es una excelente clase que trae de los mejores mazos, por no decir el mejor del juego. En el puesto número 4, la clase Furtivo. Y en el puesto número 1 tenemos a la clase Cerebral, seguramente la más esperada por quienes están en rangos altos. Bueno, quizá esta es la mejor clase pero no por ser precisamente la mejor, pero dejemos eso para el final. Primero hay que destacar algunas tribus como las de Mostacho, las cuales pueden servir para tener ventaja en turnos bajos o medios, o rampear hasta Luna Malvada y ganar. Luego tenemos a la tribu Ciencias, pero las habilidades que hacen que esta sinergice no son muy buenas. La tribu está entre lo decente y lo mediocre, pues llega a ser opacada por otros mazos.
Luego tenemos la rampa, o el conseguir cerebros extra en caso de que no sepas la terminología, definitivamente es de las mejores cosas que nos brinda esta clase, poder rampear cartas como Luna Malvada, Zombot Milo Corsario Zombot, siendo cartas que en turnos más tempranos te pueden agarrar de sorpresa. En general hay mucha versatilidad en esta clase en cuanto a trucos, desde robar cartas, hasta realizar ataques extra, tener remoción o evolucionar a tus cartas. La hace una clase muy versátil a diferencia de furtivo que tiene la versatilidad más en lápidas a cambio de no tener casi trucos, pero con esto no le tiro completamente flores a Cerebral, pues también tiene esas 5 cartas antitrucos que son realmente buenas. Pero lo mejor que tiene esta clase es definitivamente las cartas de teletransporte, pues lo he mencionado al empezar a hablar con la clase furtivo, que esta con la cerebral tenían un efecto sorpresa que hacía que sus cartas se revelen en el turno de los trucos. La diferencia es que con cerebral esto funciona muchísimo mejor. El teletransporte es lo que su nombre dice, en el turno de los trucos puedes jugar cartas zombies también, y aquí creo que no hace falta decir porque es bueno ni decir combos que podrían usarse así. Hay algo que quiero aclarar, y es que en las clases de las plantas muchos me comentaron y preguntaron si Caballero Nuez era el mejor héroe por esto, y si no leíste mi respuesta o no te dije nada, la verdad es un no, es de los mejores más no el mejor, personalmente es superando por unos más. Y para que no pase lo mismo aquí, debo decir que el caso es todavía peor. Gigantacus es definitivamente de los mejores héroes, pero Super Cerebroz para nada, es uno de los peores del juego. Estas clases tienen la misma fórmula de juego, y el hacer que se jueguen juntas es bastante mediocre, dependiendo qué cartas combines, claro. Pero bueno, eso fue todo. En el puesto número 1, la clase Cerebral. Y bueno gente, por fin pude subir este video, realmente les debo unas disculpas por todo ese tiempo de inactividad, pero ya saben las típicas respuestas clichés de falta de tiempo. La verdad es que hasta tuve que tomarme un pequeño descanso, pero por ahora voy a subir shorts en caso de que se me complique hacer videos como este, ya que esos no dejan muerto el canal y se pueden hacer en un día, pero claro que continuaré con estos videos, sobre todo con el de la serie Loquendo, que trataré de que no sea repetitiva. Pero bueno, será mejor que ya avance con esto de una vez, así que aquí me despido, hasta la próxima.